Para todos mis amados, que el Señor hoy sea hablando a nuestras vidas, que hoy sea Dios ministrándonos, que Dios sea haciendo esa obra que ha comenzado con nosotros, que eso es lo lindo que nosotros tenemos en Dios, que la obra que Él ha comenzado no la va a dejar inconclusa. Al contrario, Él cada día va perfeccionando, cada día nos va mostrando más cosas, cada día nos va enseñando. Y hoy vamos a hablar precisamente de un tema que seguramente para todos nosotros va a ser de gran utilidad. Hoy vamos a seguir con el tema del libro de Génesis, por favor, para que vayan abriendo sus Biblias. El libro de Génesis, ya vamos capítulo 12. Recuerden ustedes que el día domingo tomamos una parte, comenzamos ya la segunda manera como Dios comienza a tratar con el pueblo, ya no tratando a manera general como lo que sucedió en el diluvio, como lo que sucedió en la Torre de Babel. Ya no, sino que ahora el Señor comienza a trabajar con una persona puntual y esa persona es Abraham. Abraham, el padre de la fe. Abraham con unas características que estuvimos mirando en días anteriores, unas características bastante importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta de este hombre de la fe. Al terminar el mensaje el día domingo, si ustedes recordarán, nosotros estuvimos viendo que Abraham ya había sido llevado a la tierra de la bendición. Ahora Abraham podía entrar a contemplar todas las promesas que Dios les había dado. Pero sucedió algo aquí particular, y es que la Escritura nos muestra que en esa región hubo una crisis, hubo un momento difícil. Y Abraham, sin la autorización de Dios, toma a su familia y se van para Egipto. Bueno, aquí ya hay una enseñanza bien importante que el Señor nos dejó el día domingo, y es siempre tener en cuenta a Dios, mis amados, por situaciones difíciles que nosotros estemos atravesando. Cuando nosotros estamos bajo una promesa de Dios, nosotros tenemos que estar aferrados a esa promesa, pase lo que pase. Dios lo había establecido en esa tierra, Dios le había dicho a Abraham, aquí yo te voy a bendecir. Sin embargo, seguramente se pusieron a escuchar a uno que otro mercader que pasaba por ahí y comenzaron a mirar el diagnóstico que la gente decía, a escuchar los reportes negativos de la gente y terminaron contaminados como ellos y terminaron también llenos de susto, llenos de pánico, llenos de temor y entonces dijeron, no, esto está muy difícil, vámonos para Egipto. Y ustedes saben que Egipto es una representación del mundo, Egipto es una representación del sistema que no tiene nada que ver con Dios, un sistema que es antagónico, un sistema que es contrario, y ahí entonces comenzó a suceder una situación bastante compleja. ¿Qué pasó entonces? Cuando ellos llegan allá, y quiero que por favor abran sus Biblias, ahí en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 13, por favor, para continuar con el estudio. Vamos a mirar cómo fue que Abraham ahora resuelve un problema. Ustedes recuerdan que llega y cuando está entrando a Egipto, entonces dice, wow, estamos llegando a Egipto y aquí hay una situación bastante compleja. Y es que, Sarai, tú eres muy hermosa. Y como tú eres tan hermosa, si yo digo que tú eres mi esposa, vamos a tener dificultades porque me van a querer matar a mí para quedarse contigo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y él hace un plan, dice, vamos a decir no que tú eres mi esposa, sino que tú eres mi hermana. Y dice la Escritura en el versículo 3. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. En realidad tal afirmación, dice la Escritura, hecha para engañar, era una media mentira, porque Sarai también era hija de Taré. Recuerde que Taré era el papá también de Abraham, pero concebida por otra madre, es decir, era una medio hermana. Sí, era hermana, es decir, no estaba Abraham diciendo una mentira, pero estaba diciendo una media verdad. Entonces, cuando se dicen medias verdades, es una mentira. Y aquí entonces sucede algo bien interesante. Yo quiero hacer como un paréntesis acá, porque cuando uno estudia la Biblia, encuentra que en el capítulo 20, en el verso 13, parece ser que a Abraham le quedó gustando esa estrategia y es la misma que utiliza con un hombre, un rey llamado Abimelech. Usa exactamente la misma estratagema. Ahora, ¿qué vamos a mirar aquí? En este caso, entonces, esos temores que tenía Abraham, esa incertidumbre que tenía antes de entrar a Egipto, pues se confirmó. Y vamos a mirar qué sucedió. Sigamos en el relato, por favor, versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto,
Los egipcios vieron que la mujer era hermosa. Diga conmigo, era hermosa. Ahora, era hermosa, dice la escritura, en gran manera. Era una mujer que realmente ante los ojos de los hombres era una mujer muy linda. Y esto no era que solamente era ante los ojos de Abraham. No, realmente Sarai, dice la escritura, era una mujer hermosa. Dice el versículo 15, también la vieron los príncipes de Faraón y la alababan delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Pero note lo que dice la escritura. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Parece ser que halló gracia ante el faraón y entonces le repartieron una cantidad de cosas y él comenzó a acumular esas riquezas. Es decir, hasta ahí uno podría decir, bueno, le fue muy bien. Noten que la estrategia, noten que la mentira que dijo le funcionó. Y entonces ahora él tiene cosas que tal vez no tenía antes. Dice el versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Noten entonces que Dios comienza a tomar cartas en el asunto. Dice la escritura al verso 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? O sea, ¿por qué dijiste, es hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Noten eso, entonces, ¿por qué me engañó Abraham? O sea, él se da cuenta, Faraón, que todo esto que está pasando ahora en su vida, toda esa cantidad de plagas que están llegando a su vida, entonces él, sin tener conocimiento de Dios, sabe que es el Dios de los cielos que ha venido trayendo eso. Entonces él revisa y dice, algo está pasando aquí, algo no es normal. Y se da cuenta que el problema está en que ahora tiene esa mujer que es la mujer de Abraham. Y le dice, ¿por qué me engañas? Versículo 19 en la parte B. Ahora pues, he aquí tu mujer, toma tu mujer y vete. Verso 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Lo sacaron. Pero noten que aquí hay algo bien interesante que me llama mucho la atención como un principio de vida. Y es que a pesar de la debilidad de Abraham, a pesar de la debilidad de este hombre que era un hombre de Dios, Dios estaba controlando la situación. A pesar de las malas decisiones que muchas veces nosotros tomamos en la vida, el Dios de los cielos, que es tan misericordioso, sigue estando al cuidado de nosotros. Noten que es Dios el que comienza a controlar la situación. Es Dios el que comienza a protegerlo a él y a su familia. Ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos, que a pesar, repito, que nosotros hacemos cosas sin consultar, que a pesar que nos salimos del propósito de la voluntad de Dios, es tan grande y tan amoroso nuestro Padre que Él nos sigue amando. Seguramente tú, como yo, hemos visto durante el transcurrir de nuestra vida cómo Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos pueden levantar la mano en esta mañana y reconocer eso delante de Dios y decirle, Señor, yo reconozco en esta mañana que tú has sido bueno conmigo, que tú has sido bueno con mi familia, que a pesar de mis errores, que a pesar de mis equivocaciones, Señor, tú has permanecido fiel? Porque esa es la palabra que el apóstol Pablo dice. Si nosotros somos infieles, Él permanecerá fiel. Ese es el Dios todopoderoso que merece un aplauso, mis amados. Es ese Dios que nosotros tenemos y nos permite estar seguros, nos permite estar protegidos. Pero no por eso, escúchenme por favor, no por eso, entonces nosotros vamos a abusar de la gracia, vamos a abusar de la misericordia de Dios y hacer lo que nosotros queramos porque, como Dios nos cuida, como Dios nos guarda. No, mis amados, ese no es el hecho. El hecho es que nosotros cada vez estemos más alineados, cada vez estemos más afinados a lo que Dios dice y que en la medida que nosotros podamos obedecer va a ser mucho mejor porque nos vamos a evitar muchísimos problemas. Seguramente que Abraham se hubiese evitado muchos problemas si él desde el principio hubiera acatado las instrucciones que Dios le dio. Seguramente que hubiera sido mucho más rápido las bendiciones para él. Dios en su misericordia, porque Él es un Dios de pacto, Él es un Dios de promesas y Él finalmente cumple. Ahora entramos al capítulo 13, por favor. Y este capítulo 13 tiene 3 episodios que son bien importantes para tener en cuenta. Número 1, el episodio que primero vamos a encontrar es cómo Abraham se separa de Lot. Recuerden ustedes que Lot es su sobrino. Recuerden ustedes también que al principio, cuando Dios le habló allá cuando estaba en Ur de los Caldeos, le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Sin embargo, Abraham, una vez más, y estamos hablando de un hombre de Dios,
Pero también la Biblia es tan hermosa que nos muestra que a pesar de ser hombres de Dios, también eran hombres de carne y hueso como nosotros, y a pesar de caminar en las cosas de Dios, muchas veces nos resbalamos, muchas veces nos deslizamos, muchas veces nos salimos del camino que Dios nos ha trazado. Dios le dijo desde el principio, deja tu tierra y tu parentela. Sin embargo, se lleva a Taré, que es su papá. Sin embargo, se lleva a su sobrino. Y ahí entonces cada vez que hay una obediencia a medias, pues las bendiciones de Dios pues quedan de cierta manera frenadas, y los vamos a mirar en este capítulo que vamos a entrar a estudiar. Entonces el primer episodio que encontraremos aquí en el capítulo 13 es que Abraham se separa de Lot. Lo segundo episodio es que ahora Lot se va para Sodoma. Y lo tercero es que Dios se le aparece a Abraham y le reafirma su promesa. Son tres cosas, tres eventos, digamos, que están registrados aquí en este pasaje del libro de Génesis, capítulo 13. Este capítulo entonces nos relata ese regreso de Abraham de las tierras de Egipto. Es decir, Abraham, y el título que hemos colocado para el mensaje de hoy es Volviendo al camino. Parece ser que Abraham, después de pasar por tantas situaciones, Dios toca su corazón y lo hace volver. Es lo mismo que sucede con muchos de nosotros, mis amados. Que en ocasiones nosotros pretendemos separarnos de Dios, pero nos damos cuenta que no. Que Dios coloca como un cerco. Dios como que con esos lazos de amor vuelve y nos trae y volvemos al camino. Posiblemente algunos de los que están acá han tenido esa experiencia, que en algún momento de sus vidas se han despegado de la mano de Dios. Han comenzado a hacer las cosas a su manera, y ustedes sabrán que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera no nos funcionan. Que si bien es cierto podríamos tener algunas cosas, pero no es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Que realmente nosotros no podemos tener esa plenitud que es donde Dios desea que nosotros tengamos. Dice la tercera carta del apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que prospere tu alma así como prospera todas las áreas de tu vida. Tu salud, como prospera tu parte económica, así como prospera también tu espíritu. Pero lo principal, mis amados, es esa prosperidad integral que es el espíritu. Lo demás es añadidura. En la medida, por eso dice la escritura, en la medida que prospera la parte espiritual, las demás áreas van a prosperar. Pero cuando hablamos de prosperidad no nos referimos a las cosas materiales, al dinero, no. Hablamos de tener una vida tranquila, en paz. Porque hay personas que tienen mucho dinero, pero no tienen tranquilidad, no tienen paz. Tienen zozobra, tienen angustia, tienen desesperación, no se satisfacen con nada. Y por eso vemos personas famosas, artistas y gente de la farándula, personas con muchísimo dinero que andan deprimidos, que andan en soledad, que se suicidan porque no encuentran esa paz que solamente la puede dar nuestro amado Dios. Y Abraham podría tener muchas riquezas. Y Abraham posiblemente pudo haber dicho, aquí yo la hice, porque mira su ganado, mira todo lo que ha cosechado, todo lo que ha ganado en Egipto, y dice, sí, tengo cosas materiales, pero hay algo que me falta. Y es que a pesar que tengo las cosas materiales, estoy incomunicado con Dios. Y él es un hombre de Dios. Dios lo diseñó para cosas grandes. Y él sabía que aunque tuviese cosas materiales, pero si estaba desconectado con Dios, estaba completamente incompleto. Son las palabras que el apóstol Pablo dijo cuando conoció de Jesús, no una religión, conoció de Jesús. Dijo, con Cristo estoy completo. Abraham, en esta parte de la historia, era un hombre que estaba incompleto. Un hombre que podía tener cosas materiales, pero que no tenía lo más importante, que era la comunión con su amado Dios. Pero vamos a seguir con el relato. Entonces dice la escritura que Dios se le apareció por tercera vez. Y aquí me llama mucho la atención y vamos a estudiar un poquito esto, porque noten que mientras Abraham estuvo en Egipto, 1. Mientras estuvo asociado con Lot, 2. Dios no se le apareció. Tuvo que desprenderse de Egipto. Tuvo que desprenderse de esa asociación que tenía con su sobrino Lot. Es decir, terminar de obedecer lo que Dios le había dicho desde el principio. Deja tu tierra y deja tu parentela. Él no había dejado completamente. Y yo quiero, mis amados, que revisemos en esta mañana qué cosas nosotros aún no hemos dejado. Qué cosas seguramente que tú puedes decir, sí, yo he avanzado en muchas áreas de mi vida, pero tal vez hay cosas en nosotros que aún no nos hemos desprendido, que aún no hemos dejado. Tal vez hay cosas del mundo que todavía estamos agarrados. Tal vez hay sentimientos, tal vez hay hábitos en nosotros que no hemos soltado. Y yo quiero decirles, mientras nosotros verdaderamente no nos soltemos en las manos de Dios
y nos desprendamos absolutamente de todo eso que Dios durante mucho tiempo nos ha dicho y que tú y yo sabemos, porque no podemos desconocer eso, porque tenemos nuestra conciencia, tenemos al Espíritu Santo y sabemos que todo el tiempo el Señor nos está insistiendo: deja este hábito, deja esta forma de hablar, deja esta forma de ser, deja este comportamiento, deja estos pensamientos, deja de hacer estas cosas que tú haces en lo oculto, en lo secreto. Corta con aquellas relaciones que no son de Dios. Y seguramente Dios nos ha dicho muchas veces. Y nosotros seguimos tercos, obstinados. Y bueno, pues nosotros determinamos entonces cuándo es que Dios va a hablar, cuándo es que Dios verdaderamente va a entregar todas las promesas y todo lo que el Señor nos ha dicho a través de la palabra. Eso le sucedió aquí a Abraham, y el relato nos ayuda a tomar como una experiencia de esto que le pasó a este hombre. Hasta que no se soltó, hasta que él no dijo: mire, yo me devuelvo, me suelto del mundo, me suelto de Egipto y me vuelvo al camino. Hasta que no dijo: ok, Lot, vete entonces por tu lado, yo me voy por mi lado. Cuando hubo ese desprendimiento, ahí Dios le habló. ¿Qué cosas tienes que desprender? Muchas veces la gente dice: pero es que Dios no me habla, pero es que mira la situación que tengo, pero es que no hay una respuesta, y qué será, y qué será, y qué será. Y en lugar de preguntarle a Dios, en lugar de cuestionar a Dios, en lugar de dudar en el Dios Todopoderoso, ¿por qué no nos revisamos interiormente para ver si el problema está en nosotros y no en Dios? Seguramente que lo vamos a encontrar. El problema está en nosotros. Dios cumple, pero también Dios demanda. Una vez el Señor hace poquito nos dijo: si ustedes me buscan, yo estaré con ustedes. Pero si ustedes se separan de mí, yo no estaré con ustedes. Y es muy sencillo, mis amados. El problema es que la gente quiere andar separada de Dios, haciendo lo que quiera en esta vida, pero sí espera que Dios esté con él, que Dios lo bendiga, que Dios lo socorra, y entonces andan en su pecado, andan en su mundo, y cuando tiene una necesidad, entonces: ay, Diosito, por favor, ayúdeme. Pero no es así, mis amados. Pero vamos a seguir con el relato, versículo 1 en adelante de Génesis capítulo 13. Vamos a mirar qué pasó acá. Apenas llegó a la tierra y se produjo esa separación con Lot, entonces dice la escritura que Dios se le apareció. Versículo 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes, dice la escritura, su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho antes. Y dice la escritura: e invocó allí Abraham el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Aunque había tenido un tropiezo, aunque había tenido una caída, aunque él se había dado cuenta que estar apartado de Dios no le funcionaba, este hombre volvió a Dios. Y esto es bonito de Abraham porque él reconoce su necesidad. Él reconoce su vacío. Sus riquezas materiales hasta ese entonces, dicen los historiadores bíblicos, que eran inmensas. Desde el punto de vista económico, él había hecho un muy buen negocio. Y él no tenía en esa parte económica por qué lamentarse, por qué decir: no, me fue mal en Egipto. No. Él, cuando seguramente miraba todo lo que había adquirido, decía: wow, fue hermoso. Pero ya sabemos, eso no es todo en el hombre. Después de esa experiencia, de ese viaje equivocado, ese viaje que hace él a su manera, sin tener en cuenta a Dios. Después de que él dice: estoy en desobediencia, Dios me dijo quédate, yo me voy en desobediencia. Después de que llega ya esa desobediencia, le trae otro pecado, y es la mentira. Esa mentira que tiene que decirle a Faraón para ser acepto. Sintió él en su corazón que sí tenía cosas, pero que él necesitaba sanar eso en su corazón. Como muchas veces nosotros, mis amados, tenemos que llegar a ese genuino arrepentimiento y reconocer que ya no podemos seguir igual, que no podemos seguir engañando a Dios, que ya no podemos seguir teniendo una fachada de apariencia ante los demás y demostrar que estamos bien cuando nosotros sabemos al interior que nosotros no estamos verdaderamente conectados con Dios. Y que podríamos estar hoy en una sala aquí participando. Y que podríamos nosotros aparentar una situación espiritual buena. Pero solamente Dios sabe cómo está tu vida y cómo está mi vida. Hasta qué punto verdaderamente nosotros estamos bien con Dios. Hasta qué punto nosotros verdaderamente tenemos una comunión con Dios. Que es mucho más que simplemente asistir a una sala. Porque es una comunión que tiene que ser algo muy personal. Pero lo lindo que me llama la atención de Dios, de su palabra, es que siempre Dios tiene un camino de regreso para sus hijos. Es que Dios siempre nos da esa oportunidad. Aquí este hombre, Abraham, decide regresar para ese altar que un día, para esos tiempos tan bonitos de comunión que tuvo con Dios, como seguramente muchas personas han experimentado eso.
Personas que en otros tiempos estaban conectados, metidos con ese fuego de Dios, queriendo buscar cada vez más a Dios. Pero que hoy tal vez su vida se ha vuelto una vida parca, se ha vuelto una vida tal vez insípida en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Pero quiero decirles en esta mañana que si nosotros decidimos volver al camino, volver a este tiempo de comunión con Dios, Dios siempre tendrá esa puerta abierta para que nosotros estemos en comunión. No simplemente asistir a algún lugar, es algo que Dios quiere que tengamos una comunión íntima y personal con Él. En la misma historia que aparece en el libro de Lucas, que ustedes recordarán, ese relato de aquel hijo pródigo. Ese relato de aquel hijo que después de que malbarató todo, después de que quiso hacer las cosas a su manera, luego reflexiona y entonces vuelve en sí y dice, pero ¿yo qué estoy haciendo? Se da cuenta y le pide perdón primeramente a Dios y luego se dirige a su padre a pedirle perdón. Porque es que es a Dios primero a que le hemos fallado. Y es a Él a que tenemos que pedirle perdón y decirle, Señor, perdónanos porque nosotros aparentamos algo que no somos realmente. Y entonces este Abraham comienza a dar un paso que es el paso que todos debemos dar. Volver al camino. Volver a los brazos de Dios. Yo no sé cómo sea tu vida. Yo no sé cómo estés hoy internamente en tu corazón. Pero el llamado en esta mañana es a volver a los brazos de Dios. El Padre siempre ha estado ahí, mis amados. Él nunca se ha ido. Él siempre permanece con los brazos abiertos para recibirnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué no aprovechar ese momento? ¿Por qué no aprovechar esa situación? ¿Por qué no aprovechar esto que hoy Dios sigue extendiendo hacia nosotros? Mis amados, que no nos volvamos simplemente unos religiosos. Que no nos volvamos simplemente en personas que venimos y escuchamos una palabra y entonces estamos ya creando el hábito de decir, sí, yo sé que tengo que escuchar la palabra, sí, pero es que esa palabra la tenemos que convertir en acciones en nuestra vida y esas acciones se tienen que reflejar en cambios verdaderos. Insistimos mucho, mis amados, porque si nuestras vidas no cambian, si nuestras vidas verdaderamente no se alinean a lo que Dios tiene, pues sencillamente somos unos religiosos que decimos, tenemos tanto tiempo en una iglesia, recibimos tanta palabra, estamos capacitándonos, pero la gente nos sigue viendo iguales. No tiene sentido eso. Este hombre entonces decide volver al camino. Dígale que está a su lado si estás con alguien, o si no, levanta tu mano derecha y le, Señor, gracias, porque siempre hay un camino de regreso a ti. Gracias porque tú nunca nos abandonas. Ahora, hay muchos caminos, mis amados. Y alguien podría decir, no, yo tengo mi camino, yo vuelvo a mi camino. Sí, pero es que la Biblia dice que solamente hay un camino. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, dice, el Señor Jesucristo mismo hablando. Él expresando esto que está en su corazón, el pensamiento de él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es hermoso, mis amados. Porque es el mismo Dios que está diciendo, es el mismo Jesús que está diciendo, yo soy el camino. Y aquí hay un énfasis importante. Jesús no está diciendo, yo soy un camino, yo soy una opción más. No, Él está diciendo el camino. Aunque la religión tradicional nos muestre muchos caminos, muchos santos, muchas vírgenes para pretender llegar a Dios, la Biblia, en contrarrestando eso, dice lo siguiente, yo soy el camino. Aunque hayan muchas verdades en este mundo, aunque la religión tradicional muestre aparentemente verdades que vienen de lugares tal vez de autoridad para ellos, aunque venga del Vaticano, aunque vengan de muchos lugares, aunque sea el científico más afamado, aunque sea el hombre más estudiado, pero la Biblia dice que solamente hay una verdad y esa verdad es Jesucristo. Por eso es bien importante, mis amados, porque la gente quiere buscar la vida y la gente piensa que son los lujos, piensa que es el dinero, piensa que es la fama, el prestigio, los títulos, las posesiones materiales, y que eso es la vida, y que ese es el objetivo de la vida. Sin embargo, Jesús dice, yo soy la vida. Porque muchas personas pueden tener todo en la vida, pero si pierden lo más importante, si pierden lo que es vital en esta tierra, el propósito por el cual estamos, que es la conexión con Dios, lo han perdido todo, mis amados. Si tú estás conectado hoy, es porque seguramente que tú ya un día tomaste la decisión y dijiste, este es el mejor camino, esta es la vida. Y está la verdad. Por eso estamos aquí, mis amados. Porque no estamos para promulgar ninguna religión, ni ninguna denominación, ni a ningún hombre. Estamos para hablar del único Dios verdadero, aquel que vino a pagar por nosotros, aquel que vino a mostrarnos el camino, aquel que vino a mostrarnos el sendero, aquel que vino a mostrarnos verdaderamente cuál es nuestro propósito en esta tierra. Nadie, dice la Escritura, viene al Padre sino por mí. Así nos quieran mostrar una cantidad de intercesores.
Así nos quieran mostrar una cantidad de caminos aparentemente para llegar a Dios. Y la gente dice, pero es que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Al contrario, es ofensivo para Dios cuando nosotros queremos buscar intermediarios, cuando nosotros queremos refugiarnos en los hombres. Y en lugar de acarrear una bendición para nuestra vida, entonces la Biblia dice que es una maldición. Maldito aquel que confía en el hombre. Maldito aquel que confía en cualquier cosa creada en lugar de confiar directamente en su creador. Por eso la Biblia dice que nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie es nadie, mis amados. Ahí no hay ninguna excepción. Y puede ser muy íntegra la persona, y puede ser una persona de mucha calidad, y puede ser una muy buena persona. Pero si no va a través de la vía que se llama Jesús, no puede llegar al Padre. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Abraham seguramente entendió sin conocer a Jesús, pero Dios le estaba dando una revelación acá. Seguramente en sus noches, seguramente en aquellos momentos él se ponía a evaluar y decir, bueno, sí, he hecho muchas cosas, sí, la gente me reconoce, sí, tengo mucho dinero, sí, lo que sea, pero no tengo lo más importante que es mi relación con Dios. Así que Abraham toma la mejor decisión y es salir de Egipto. Es la mejor decisión que una persona puede tomar. Egipto es un prototipo. Es un cuadro de un sistema del mundo, de pecado, de cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, de desobediencia a las cosas de Dios. No sé cuál sea tu Egipto, no sé si estés en Egipto, pero hoy el Señor nos trae para mostrarnos algo bien importante. Este hombre de fe salió de Egipto, salió de la parte sur acerca de Hebrón, dice la Escritura, y se dirigió al norte, a la región en Jerusalén. Y esto es bien interesante porque él tenía una meta. Él se fue con un propósito. La meta no era entrar a hacer empresa, entrar a hacer una cantidad de cosas, mostrar todo lo que tenía. No. Él tenía una meta y era volver allá al lugar donde él había edificado un altar. Allá en Betel, donde estaba el altar. Allá en el lugar donde él invocaba el nombre del Señor. En otras palabras, él no le importó absolutamente nada. Solamente le interesaba algo. Volver a la comunión con el Padre. Volver a esos momentos tan lindos. Esos momentos pasionales con Dios, donde se sentía que verdaderamente Dios le hablaba, le tocaba, le ministraba, porque él extrañaba la voz de Dios, porque hacía mucho tiempo que Dios no le hablaba. Pero dice la Escritura en el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra, dice la Escritura, no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Aquí hay algo que es bien interesante para destacar. Abraham había conseguido entonces dos cosas en la tierra de Egipto. Si nosotros nos ponemos a evaluar qué fue, cuál fue el logro de Abraham, qué fue lo que Abraham realmente logró, qué ganó con esa desobediencia que tuvo ante Dios. Ante los ojos de la gente que no conoce a Dios, podrían haberlo calificado bien. ¿Qué logró este hombre? Número 1, logró tierras, logró cosas materiales. Eso lo trajo de Egipto. Pero número 2, allá también consiguió algo. ¿Y qué consiguió allá Abraham? Además de las riquezas, Abraham consiguió una criada. Esa criada se llamó Agar. Ustedes saben lo que sucedió con Agar. Ustedes saben, y lo vamos a estudiar más adelante, vamos a mirar más adelante porque eso nos lo muestra la Biblia, qué sucedió con esa mujer que la consiguió en Egipto, que la trajo y que después en un momento determinado, cuando ya comenzó, ¿qué pasó? Que Dios no me responde, entonces echan mano de esta mujer Agar y de la cual nace Ismael, que es donde hasta el día de hoy está ese problema tan serio en la humanidad por una mala decisión. Y ahí luego vamos a mirar también ese otro de los errores que cometió Abraham. Ahora Abraham entonces tiene riquezas y resulta que se hicieron tan ricos que ya no soportaron, la tierra era insuficiente para poder tener los ganados del uno y del otro, para poder tener todos los animales que habían cosechado, que habían ganado allá en Egipto. Entonces comienza una disputa. Comienzan a chocar entre ellos. Comienzan a tener contiendas, ellos, sobrino, tío, los pastores del uno con los pastores del otro, y comenzaron a rivalizar por el tema de las riquezas. ¿Cuántas familias completamente se destruyen por una riqueza, por una herencia? Y entonces los padres toda la vida trabajan y les dejan algo a los hijos, y en lugar de que sea bendición para los hijos, terminan en contiendas y muchos de ellos hasta se matan por una herencia, por una casa, por un pedazo de tierra. Mis amados, el mundo ofrece cosas que realmente no es lo más importante, lo más significativo.
Ahora, no estoy diciendo que tengamos que vivir en la ruina y no, no, no. Lo que quiero es que tengamos en cuenta siempre que hay cosas mucho más importantes que las cosas que el mundo nos pueda ofrecer. Ahora, sí, tiene riquezas, pero eso ahora le ha generado un conflicto, ahora le ha generado un lío. Pero ¿saben que lo que me llama la atención es que me puse a analizar por qué en este pasaje la Biblia dice, y habitaba el cananeo y el fereceo? ¿Saben qué estaba sucediendo ahí? Que aquellos que eran inconversos, los cananeos de toda la descendencia de Canaán, hijo de Can, que ustedes conocen un poquitico ya historia, estaban ahí y se estaban dando cuenta y dicen, mire esto, ¿no es que son los que buscan de Dios? No son los que levantan altares y que claman al Dios de los cielos. Ahora mírelos cómo están contendiendo. ¿No será también lo que mucha gente observa de nosotros cuando dice, bueno, esto es que son cristianos que van a una iglesia, pero mire, y entonces el vecino escucha las discusiones, los gritos, los acaloramientos, las malas palabras y no dice que son cristianos? Noten la importancia, mis amados, del testimonio. Aquellas personas que en algún momento nosotros les hemos hablado de Dios y que saben que nosotros somos cristianos y luego nos ven que no, que nos separamos de mi esposa, que no, que hice esto, no, que hice otro, que hice un mal negocio, que no, que soy mentiroso, que no, que me echaron del trabajo porque me robé una mercancía, que no, que... Mis amados, ¿qué puede decir la gente de personas que dicen que son cristianas pero que saben que están haciendo malos negocios, que evaden impuestos, que hacen una cantidad de cosas? ¿Qué podría pesar los cananeos, los fereceos, la gente del mundo, de aquellas personas que se supone buscan de Dios y que caminan en integridad, que son honestos en el trabajo? Y entonces te haces el vivo y dices, ya que mi jefe no está, me voy. Y entonces los que están ahí, los cananeos y los fereceos, dicen, ¿no es que es cristiano? Y mire, robándole el tiempo aquí al patrón. ¿Qué pueden decir los compañeros cuando tú dices malas palabras? Cuando tú te comportas de una manera incorrecta. Y por lo menos ellos no dicen que son cristianos, pero tú dices y haces alarde que eres cristiano. Y luego se te sale una palabrota, luego se te sale un comportamiento inadecuado. ¿Qué pueden decir los cananeos y fereceos en este tiempo de nosotros? Por eso es que es bien importante, mis amados, el testimonio que nosotros tengamos en todo momento de nuestra vida. Para que la gente diga, oiga, verdaderamente esas personas, a pesar de la presión, a pesar de la situación, a pesar de todo lo que están viviendo, se mantienen en una sola raya, se mantienen firmes creyendo en ese Dios todopoderoso. Porque es que vivir de una forma agradable ante Dios cuando estamos pasando situaciones buenas, pues es fácil. Pero cuando pasamos situaciones difíciles que Dios las permite en nuestra vida, precisamente para probar de qué calibre estamos hechos, ahí es donde muchas personas dicen, wow, ahí ya como que perdí el año, como que perdí esa materia, como que me falta seguir procesando. Ahora, qué importante ver esto. ¿Cómo es de diferente a Abraham ahora? Ese Abraham que salió, ese Abraham que adoraba a Dios, al Abraham que ahora llega con posesiones. Ese Abraham que la gente lo miraba con admiración, ese hombre de Dios, ese hombre que era veraz, ese hombre que tenía tanta grandeza espiritual. Ahora lo están viendo ahí, este tipo que luego no era el que buscaba y que tenía unas buenas palabras. ¿Y ahora qué pasa? Porque es importante entender eso, mis amados. Qué contraste. Ver ese Abraham que salió. Ese Abraham que estaba tomado de la mano de Dios y que le había obedecido a Dios, al Abraham que ahora llega. Un Abraham que se había desprendido de Dios. Y seguramente tú y yo hemos experimentado eso. Que las veces que nos desconectamos de Dios, nos llenamos de una cantidad, perdóname la palabra, de basura. Contaminamos tanto nuestra vida que ya la gente nos desconoce. ¿Usted es el mismo? Mis amados, ese es el tiempo de volver al camino. Es el tiempo de caminar en integridad. Versículo 8 y 9, vamos a seguir. Dice la escritura, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Altercado, no habían rivalidades. Que no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra, no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Es decir, ya ahí ese fue el momento de corte. Ya no quiero tener más vínculo contigo. Toma la decisión. Noten que fue Abraham el que toma esa decisión y dice, bueno, ya este es el momento de la separación. Eres tú quien tienes que tomar la decisión. Tú no puedes esperar que tus amigos se separen de ti. Eres tú quien te tienes que separar de los amigos que no te ayudan. Tú no puedes esperar que las cosas cambien. Eres tú quien ocasionas que las cosas cambien. Tú no puedes esperar, que Dios me quite eso. No, hay cosas que tú te tienes que quitar. Noten que aquí la iniciativa de separación es de Abraham. La iniciativa de separación es de nosotros. Tú y yo tomamos decisiones de qué cosas necesitamos separar de nuestras vidas que no son agradables ante los ojos de Dios. Porque solamente un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios puede tener esa actitud
una actitud decisiva. Ahora, ahí vemos el corazón, cómo Dios comienza a trabajar en el corazón. Y tiene una actitud de generosidad, una actitud desinteresada. Sí, lo logré todo esto. Egipto me dio todo esto. Pero es que yo necesito algo más importante. Por eso vemos el corazón de este hombre Abraham que le dice, ¿sabes qué? Escoge lo que tú quieras. Yo no me voy a poner ya a pelear más por eso. Dios hace un trato con él. Seguramente Dios le toca su corazón. Y entonces él ya vuelve la relación con Dios. Se da cuenta que eso material no es lo más importante. Y le dicen, mire, no vamos a chocar por eso. Escoge lo que tú quieras, verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Es decir, era algo muy hermoso, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Noten que era lo que parecía como el riego de Jehová. Dice, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, donde Dios lo había llevado, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y esto es interesante, mis amados, porque hay personas que van poniendo sus tiendas hasta llegar al mundo y van dando pasos. No, pero esto no tiene nada de malo. Y comienzan a desprenderse de las cosas. No, ya no oro tanto. No, de vez en cuando me voy a conectar. Eso todos los días tampoco. Entonces, de vez en cuando. Y cuando podíamos asistir a la iglesia, entonces algunos les decían, no, eso ir tampoco todos los domingos, cada 15 días. Luego no vamos cada 20 días. Luego vamos cada mes. Luego cada 2 meses. De vez en cuando. Mis amados, poco a poco las personas se van soltando de las cosas de Dios y cuando se dan cuenta, al igual que Lot, terminan en Sodoma. Esto es un tema que es bien interesante, mis amados. Ahora noten que Lot escoge lo más hermoso, escoge lo mejor, lo más bello. Comparado con lo que le correspondió a Abraham, pues mis amados, este tipo también había pensado, wow, hice el negocio de mi vida. Podría decir, le gané el negocio a mi tío, me llevé la mejor parte. Pero lo que no sabía es que eso lo estaba conduciendo a la muerte de su familia y todo lo que ustedes saben lo que sucedió allá en Sodoma y en Gomorra. Mis amados, el mundo nos muestra cosas que aparentemente son muy buenas. El mundo nos muestra cosas que aparentemente, wow, lo hice. Qué negocio tan bueno, qué empresa tan buena, qué relación tan buena que conseguí. Pero no nos damos cuenta que si no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios y que si no va en la dirección de Dios, eso nos va a llevar al fracaso, a la derrota, a la bancarrota. Así que tengamos muy en cuenta este pasaje porque nos ayuda mucho para reflexionar en nuestro caminar. Volviendo al camino es el mensaje de hoy. Dice el versículo 13. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Fíjese, se comenzó a juntar con la gente que aborrecía a Dios. Mucho cuidado con las amistades, mucho cuidado con las relaciones que tú tienes. Si tú tienes una relación que te ayuda para conectarte más con Dios, para acercarte más a Dios, para crecer más espiritualmente, qué bueno. Pero si esa relación, pero si ese programa, si ese libro, cualquier cosa, cualquier contacto, cualquier acto que tú hagas, te lleva a alejarte de Dios, mis amados, ese es el tiempo de decir, eso no me conviene. Evaluemos, analicemos qué cosas estamos haciendo, si eso que estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios o si al contrario, esas cosas son malas, esas cosas son en contra de Dios y terminamos nosotros contaminados con eso. Evidentemente, aquí noten que Lot seguramente cuando hizo eso no sabía lo que les esperaba, que es algo que vamos a estar estudiando. Más adelante vamos a estudiar ese relato y lo que sucedió con Lot, lo que sucedió con su familia y todo lo que sucedió en esa ciudad de Gomorra y de Sodoma, donde dijeron, wow, la hicimos, cogimos lo mejor. No todo lo que brilla es oro. Así que tengamos en cuenta eso. Vamos a proseguir. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 14. Dios aparece a Abraham y le reafirma esa promesa que le había dado desde el principio. Dice el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, noten que hacía mucho tiempo no se escuchaba esa palabra, Jehová habló, Jehová dijo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, noten, después, ahí están, no sé si queda claro el mensaje, después de que se suelta el sobrino, después de que deja Egipto, ahí entonces dice, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, dice Dios, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, versículo 15, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.
y le reafirma, porque es que no era la primera vez, le reafirma esa promesa que al principio Dios le había dado. Esta tercera aparición de Dios a Abraham para hablarle, la primera vez, recuerde que le habló cuando sale de Ur de los Caldeos. Luego él llega a Harán y allá se queda un gran tiempo porque estaba con su papá. Después de que muere su papá, entonces Dios le habla segunda vez. Pero después de ahí en adelante no le habló porque se fue para Egipto y lo demás, y vuelve y le habla aquí por tercera vez. Pero en ella, en esta tercera vez que está hablándole Dios, le está mostrando la inmensidad de la tierra que tiene. Todo esto es tuyo, todo esto te lo voy a dar. Y era algo, en su tiempo era algo increíble, mis amados. Entonces le está diciendo en el verso 17, levántate, recorre la tierra a lo largo y ancho, ve, camina, toca, palpa, porque esa es la tierra que yo te daré. Es tuya, tómala. Ahí está lo que yo te había dicho. No era una teoría. Y esto es bien importante, mis amados, entender también que cuando Dios nos dice algo, Dios es efectivo y Dios lo que promete, Dios lo cumple. Era una tierra de riqueza y de belleza también. Obviamente, tal vez no era lo majestuoso que podía haber visto Lot, pero para Dios era mucho más importante. Hay cosas que nosotros decimos, no, pero yo mejor como que estaba antes en el mundo. Sí, pero estaba desconectado de Dios. Noten lo que dice el verso 18, que es muy importante, mis amados. Entonces Abraham mudó su tienda, cambió, se trasladó y vino y habitó escúcheme en este nombre interesante, en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Y noten para terminar que hay algo bien interesante aquí. Evidentemente, una de las características de Abraham es que era un hombre, un gran constructor de altares. Abraham siempre que llegaba a algún lugar quería dejar esa evidencia. Para él era muy importante dejar testimonio de su relación con Dios, como lo tenemos que hacer nosotros y lo tocamos el día domingo anterior. Es muy importante que la gente vea verdaderamente que nosotros tenemos una relación con Dios. Y el mejor testimonio es nuestra vida, nuestra familia, cómo nosotros estamos llevando las cosas. Y él dejó un testimonio. Recordemos que el testimonio no es solamente las cosas externas, no es solamente las fachadas de cosas externas, sino que tiene que ser un corazón cambiado y transformado, que la gente vea verdaderamente que nosotros nos hemos vuelto al Señor. Era la forma de honrar a Abraham a Dios. Era la forma de adorarlo cada vez que construía un altar. Ahora la manera en este tiempo que nosotros adoramos a Dios es con nuestras vidas, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar. Eso es lo que Dios está hablando, porque Dios le estaba dando el cumplimiento de la promesa y él le quería agradecer. Pero noten que aquí hay un significado bien importante. Cuando la Biblia habla aquí en este pasaje de Mamre, cuando dice que habitó en el encinar de Mamre, me puse a mirar un poco esta palabra Mamre y uno de los significados de la palabra Mamre es riqueza. Pero dice la escritura, aquí mirando en detalle, que está en Hebrón y Hebrón significa comunión. Y esto realmente me llamó mucho la atención, porque Dios lo lleva a la plenitud a Abraham. Ahora Abraham tenía riquezas y tenía comunión con Dios. Noten que antes Abraham tenía riquezas, pero no tenía comunión con Dios. Ahora este hombre que se había decidido creerle a Dios y apartarse de Egipto, obedecerle completamente a Dios, ahora Dios, como recompensa, como contribución, como retributo a lo que este hombre había hecho por creerle a Dios, ahora lo había colocado en ese lugar de riqueza y de comunión. Aquel era un lugar maravilloso para vivir. Ahora Abraham tenía lo que él siempre quiso, posiblemente, y pudo disfrutar y su familia pudo disfrutar, pero lo más bonito es que eso que estaba disfrutando era conforme a la voluntad de Dios. Lo más bonito es que eso que estaba haciendo lo llevaba a tener una comunión perfecta con Dios. Creo, mis amados, que ahí está la cúspide de lo que es nuestra vida en esta tierra, a donde tenemos que apuntarle. Porque yo sé que hay muchas personas que hacen muchas cosas hoy, pero tú sabes que eso que haces no es conforme a la voluntad de Dios. Porque tú sabes que eso que haces no le agrada a Dios. Y a muchas personas están pasando por situaciones difíciles. Y Dios le está diciendo, tú estás pasando por esa situación simplemente porque no has tomado decisión. Y te estás autodestruyendo. Porque si tú obedecieses, si tú caminases conforme a mi palabra, conforme a mi voluntad, tú podrías tener una vida mucho más tranquila. Una vida mucho más descansada en Dios. Ahora, ese lugar era el lugar de riquezas y de comunión con Dios. Lo más lindo es que la Biblia muestra que en este lugar Abraham construyó su hogar. Pero no solamente eso, porque fue en ese lugar
donde Abraham murió y fue enterrado. Después de su muerte, ahora ha descansado ahí. Mis amados, creo que la enseñanza ha quedado en esta mañana. Creo que Dios ha sido muy hermoso con nosotros y nos ha hablado. Este es un tiempo para volver al camino. Ya no queramos seguir por donde andamos, incomunicados con Dios, apartados de Él. Y tal vez sí haciendo muchas cosas, tal vez sí teniendo muchos logros en muchas áreas de nuestra vida. Pero si eso no está conforme a lo que Dios quiere, mis amados, es el tiempo de evaluar. Evalúa tus relaciones, evalúa tus amistades, evalúa tus actos. Y mira si aún hay algo de Egipto ahí en tu vida. Y toma la decisión de desprenderte. Toma la decisión de alejarte de aquellas cosas que tú sabes que no son agradables ante los ojos de Dios. Inclina tu rostro, por favor, y oremos al Dios. Démosle gracias a ese Dios de los cielos, ese Dios todopoderoso. Digámosle, Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por este lindo tiempo, gracias por este espacio, gracias por esta reflexión, Señor, que tú nos das hoy. Gracias, Padre amado, porque nos lleva a poder nosotros evaluar cómo está nuestra vida. Pero lo más importante, Señor, a que podamos hacer esos cambios que tú estás demandando de nosotros. Mis amados y amadas, creo que este es el tiempo para decir, vamos a afinarnos y vamos a caminar conforme verdaderamente a la palabra de Dios. No más obediencias a medias. Vamos a creerle a Dios completamente, no vamos a jugar con Él, y que al igual que Abraham, seguramente Dios lo hará con nosotros, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ese Dios que bendijo a Abraham con plenitud es el mismo Dios que también nos ofrece eso a nosotros. Tomemos las decisiones que tenemos que tomar. Abriguémonos en los brazos de Dios. Volvamos al camino. Volvamos a los brazos del Padre. Entreguémonos como nunca antes. Soltémonos en los brazos de Él. Y nos vamos a dar cuenta que nunca quedaremos avergonzados. Ninguno que se atreve a creerle a Dios quedará avergonzado. Abraham se atrevió a soltar Egipto y no fue avergonzado. Vivió en plenitud. Vivió en paz, en tranquilidad, riquezas y comunión. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.